La paz de Dios sea con cada uno de ustedes, varones. Estamos muy contentos porque vamos a iniciar nuestro segundo tema de este seminario, Héroes de la Fe, en su segunda parte. Y en esta ocasión vamos a estudiar al héroe llamado Elías. Si gustas acompañarme, por favor, a Santiago 5 del 17 al 18, donde el apóstol Santiago hace una referencia muy interesante acerca de este profeta. Dice la Escritura: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Me acompañas a orar para que Dios hable a nuestro corazón? Padre, y te damos gracias porque tú tienes palabras de vida eterna. Queremos tener un corazón como el de tu profeta Elías. Derrama de tu Espíritu Santo, que podamos morar en tu presencia, atrevernos a hacer las obras que hacía Elías. Confiar en ti, Señor. Gracias te damos, porque tú harás la obra. Tu Espíritu Santo está trabajando ya en nosotros, a través de esta bendita palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Quién fue ese Elías que describe el apóstol Santiago? Elías fue un profeta que vivió en el siglo IX antes de Cristo. Su nombre es una forma helenizada que proviene del nombre hebreo Eliyahu, que significa mi Dios es Yahvé. Él era oriundo de Tisbe, una región de Galat al oriente del río Jordán. Pero lo interesante es que la Biblia lo describe como un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Qué interesante, ¿verdad? En la Nueva Traducción Viviente dice: Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Cuando yo leo esta descripción, la verdad es que trae mucha esperanza y fe a mi corazón de que yo pueda convertirme y hacer las obras que hacía Elías y tener la fe de Elías y vivir en la gracia de Dios a pesar de mis pasiones que muchas veces combaten en mis miembros, a pesar de mi humanidad. Me doy cuenta que la gracia de Dios actúa sobre todos nosotros y que Dios desea manifestarse en hombres comunes y corrientes como tú y como yo, tan humanos como cualquiera de nosotros y sujetos a pasiones similares a las nuestras. Y así, en su condición humana, lleno de virtudes y defectos, lleno de aciertos y equivocaciones, Dios lo usó. Repite conmigo: Dios me quiere usar a mí. Dios nos quiere usar, hermanos, y que vivamos vidas naturalmente sobrenaturales. De manera que si ellos pudieron, pues nosotros también, porque nos damos cuenta que es la gracia de Dios que actúa en uno. Es la gracia de Dios que nos perdona, nos justifica, nos capacita y fluye con poder a través de nosotros para que su voluntad se ejecute aquí en la tierra. Tú y yo, instrumentos útiles en las manos de Dios, así como Elías. Por eso dice el pasaje que leímos, que Elías, a pesar de las pasiones que se manifestaban en su ser, él oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. ¿Te das cuenta? Así como era, Dios lo utilizaba. Y Dios permitía que sus palabras no cayeran a tierra. Dios escuchaba y atendía la oración de Elías, porque él oraba conforme a la voluntad de Dios. Y creo que este es el secreto para que los milagros de Dios se manifiesten. Cuando nosotros oramos en la voluntad de Dios, en ese momento suceden milagros. Dios lo hará porque Dios lo quiere hacer. Y lo único que hacemos es confesar la palabra, la voluntad de Dios con nuestros labios.
¿Qué te parece si profundizamos más en la vida de este héroe de la fe para que aprendamos acerca de su vida, de su ejemplo, de lo que debemos de hacer y de lo que debemos de evitar también? ¿Ok? En primer lugar, el profeta Elías hace su aparición en una época en que el pueblo de Dios vivía en una total corrupción. El reino se había dividido en dos reinos: el reino del norte, reino de Israel, y el reino del sur, el reino de Judá. En el reino de Israel reinaba Acab, quien hizo lo malo ante los ojos de Dios, más que todos los reyes que fueron antes que él. Acompáñame por favor a Primera de Reyes 16, del 31 al 33, donde describe lo que hizo Acab y la condición espiritual en la cual se encontraba el pueblo de Israel. Dice Primera de Reyes 16, del 31 al 33. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal, que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, que provocaron la ira de Dios de Israel. Acab empezó a hacer un gran mal, porque en vez de estar adorando al Dios verdadero, se volcó en adoración a los Baales y a Acera. En este panorama de corrupción social es cuando inicia el ministerio de Elías. Acompáñeme por favor a Primera de Reyes 17:1. Dice, Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¡Wow! ¡Qué impactante! Una de las cosas que más me impacta del profeta Elías es su constante declaración: vive el Señor de Israel, en cuya presencia estoy. Lo menciona a lo largo de los pasajes de Primera de Reyes 17, 18, Segunda de Reyes, donde aparece su vida, y en Crónicas, al menos como 6 o 7 veces. Vive el Señor en cuya presencia estoy. Una de las cosas que más buscaba Elías es estar en la presencia del Señor. Él se sabía que caminaba con Dios, que escuchaba su voz, que veía al Señor, que percibía su presencia, que actuaba en su voluntad. Todo eso implica estar en la presencia del Señor. Era una de las frases que continuamente afirmaba y denota el origen de todo lo que él hacía. Todo lo que hacía Elías emanaba de la presencia de Dios. Cada una de nuestras acciones debe de tener el mismo origen: la presencia de Dios, porque es ahí donde obtenemos dirección y consejo para nuestra vida. Es ahí donde obtenemos las fuerzas para seguir adelante a pesar de las adversidades. Es ahí donde encontramos paz en medio de la tribulación. Y Elías vivía en la presencia del Señor todo el tiempo. Elías fue un instrumento en las manos de Dios, no solamente para advertir lo que el pueblo de Israel estaba haciendo mal, sino también como un instrumento de castigo, de juicio, porque dice aquí que Elías oró para que dejase de llover. Dios quería castigar al pueblo de Israel con hambre. Al parecer, la sequía ordenada por Dios a través de Elías duró 3 años y 6 meses, dentro de los cuales Elías participó en 2 milagros de provisión muy importantes. El primer milagro es que Elías fue alimentado en el arroyo de Kerit.
En Primera de Reyes 17 del 2 al 6, acompáñame, vamos a leer este pasaje. Elías fue alimentado sobrenaturalmente. Había hambre en toda la tierra, en todo el pueblo de Israel, pero Dios tenía cuidado de las necesidades de Elías, así como tiene cuidado de tus necesidades. Y Dios, de manera sobrenatural, lo alimentó. De la misma manera Dios lo puede hacer en tu vida, varón. Dice Primera de Reyes 17 del 2 al 6. Y vino a él palabra de Dios diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Qué interesante. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Dios. Repite conmigo. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Dios. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. ¡Qué gran bendición! En medio de la adversidad decretada por Dios, él vivía como en un oasis, en un paraíso donde él no tenía que esforzarse para ganar el sustento, sino que era la gloria de Dios manifestándose en su vida y trayéndole el alimento por las mañanas y por la tarde. Le traía pan y carne y tenía ahí un arroyo de aguas frescas para beber todo lo que quisiera, mientras en el pueblo de Israel se morían de hambre y de sed porque había dejado de llover. Una característica de Elías, si usted lo nota en este pasaje, es que cuando Dios le hablaba, él obedecía inmediatamente. Venía a Elías palabra del Señor y él hacía conforme a las palabras de Dios, sin desviarse a diestra ni a siniestra. Tal cual Dios le mandaba, tal cual él hacía y obedecía. No dudaba. Si Dios le decía que sería alimentado por los cuervos, pues Elías lo creía y sucedió. Dios tiene maneras sobrenaturales para hacer las cosas. Uno en su entendimiento dice: espérate, ¿cómo me vas a alimentar con cuervos? ¿Los vas a enviar y me van a alimentar? Nuestra lógica nos dice que eso es imposible, que no se puede. Pero no porque nuestra lógica nos diga que algo es imposible, significa que para Dios no sea posible. Porque para Dios todas las cosas son posibles. Y Dios tiene un sinfín de maneras creativas de actuar en tu vida, de manifestarse y ayudarte en medio de la tribulación, ya sea proveyéndote, sanándote, liberándote, trayendo salvación, haciendo que el ambiente cambie en tu casa, en tu trabajo, entre tus familiares. Dios puede hacer las cosas, para Él nada hay imposible. Número 2, segundo milagro. Durante esos 3 años y 6 meses que no llovió, Elías es alimentado después por la viuda de Sarepta. Acompáñame por favor a Primera de Reyes 17 del 8 al 24. Primera de Reyes 17 del 8 al 24. En ese pasaje, no lo vamos a leer todo, ahí viene la historia de la viuda de Sarepta. Seguramente tú estudiaste este pasaje y te acuerdas cómo Elías, después de que fue alimentado por los cuervos en el arroyo de Querit, fue a Sarepta para ser alimentado por esta viuda. Dice en Primera de Reyes 17, del 8 al 9. Vino luego a él palabra de Dios diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, mora allí, y he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Muchos conocemos este milagro que se dio con la viuda de Sarepta como un milagro de provisión hacia la viuda. Pero la realidad es que el milagro era un milagro de provisión hacia
Elías, donde Dios utilizaba a esta viuda pobre y sin recursos, fíjate, para alimentar a Elías, y lo alimentó por mucho tiempo. Y no solamente fue suplida la necesidad de Elías, sino que esta viuda y su hijo entraron dentro de la bendición de Elías. Es como si la sombra de Elías hubiese caído sobre de ellos y también hubiesen disfrutado de la gracia de Dios. Cuando Dios te bendice, bendice a los que te rodean también, y muchos caminarán a la sombra de tus bendiciones, porque eso es lo que Dios hace. Y era imposible que una viuda sin recursos pudiese alimentar a Elías. Sin embargo, Dios lo hizo. Tú conoces la historia, seguramente has estudiado este pasaje y recuerdas cómo la viuda de Sarepta fue sustentada milagrosamente cuando ella tomó la decisión de usar el único puño de harina que tenía y el poco aceite para hacerle una torta al profeta Elías, una torta cocida en las brasas. Y después de que le hizo la torta cocida, dice la Escritura que el aceite y la harina no escasearon en sus vasijas respectivas y que pudieron comer por muchos días. Por muchos días fueron sustentados. Un milagro de provisión se gestó, tanto para Elías, que una viuda pobre y sin recursos lo alimente, como para la viuda al manifestarse aceite y harina abundante y constante cada día para su alimentación diaria. Dios hace cosas sorprendentes cuando nos atrevemos a obedecerle a Él, cuando nos atrevemos a confiar en Él. La mujer confió en la palabra del profeta Elías y le dio de comer. Se negó el alimento ella para dárselo a él primeramente. Al honrar al profeta, estaba honrando a Dios. Cuando nosotros honramos a Dios primeramente, el Señor abre la ventana de los cielos y nos bendice hasta que sobre y abunde. Pruébalo. Si no has experimentado este tipo de milagros y este tipo de provisión, haz la prueba. Y vas a ver cómo Dios te va a sorprender y te va a dar el testimonio de que Dios está contigo y desea bendecirte. Pero bendice el Señor y honra la fe de aquellos que actúan en obediencia a Él. Fue lo que hizo la viuda. Participó de la bendición con que Dios estaba rodeando a Elías, porque ella se atrevió a creer las palabras del profeta Elías cuando le dijo, ahí en Primera de Reyes 17, del 14 al 16. Acompáñame. Primera de Reyes 17, del 14 al 16. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Dios haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. ¿Cuántos? Muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Dios había dicho por Elías. Qué sorprendente. Tiempo después, el hijo de esta viuda enfermó y murió. Y tras el clamor de la mujer, Elías tuvo la oportunidad de orar a Dios por el niño y revivió. Por lo que esta mujer declaró más adelante, ahí en el capítulo 17 de Primera de Reyes, en el versículo 24. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Dios es verdad en tu boca. ¿Qué afirmación? ¿Qué significa esto? La palabra de Dios es verdad en tu boca. Todo lo que hablaba Elías se cumplía. Era verdad, no era mentira. Porque Dios es un Dios verdadero. Él no te promete cosas que no vaya a cumplir. Él no es hijo de hombre que se arrepienta ni que mienta. Lo que Dios dice, lo cumple.
Y si tú has recibido una promesa de Dios, espérala con fe, porque de cierto Dios la va a cumplir y va a honrar su palabra. Lo importante aquí es que verdaderamente sepamos que esa palabra viene de parte de Dios. Y esta mujer sabía que Elías hablaba de parte de Dios. ¿Cómo es que podía Elías hablar de parte de Dios? Porque vivía en su presencia, porque amaba al Señor sobre todas las cosas, porque tenía un celo por Dios muy grande. Si tú lo tienes también y la palabra de Dios mora en tu corazón, a través de tu boca puedes producir vida. Por eso Jesucristo dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Tomarán entre sus manos a los enfermos y estos sanarán. Todo por la fe en el Hijo de Dios. Y las palabras que tú anuncies, será Dios mismo hablando a través de ti para que muchos conozcan a Jesucristo y se conviertan de sus malos caminos. Varón, así como Elías, nosotros podemos ser un instrumento de bendición útil en las manos de Dios. Elías era la voz de Dios hablando. ¿Sabes que esta es una señal de los que son discípulos de Jesucristo? Esta es una señal. Dice en Mateo 16:19. Cuando Jesús le comenta a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En tu boca está el poder de la vida y de la muerte. Hermano, utiliza la palabra de Dios con autoridad, con responsabilidad, con fe, creyendo que Dios te quiere utilizar para manifestar su gloria aquí en la tierra. Ahora el Espíritu de Dios vive en ti y vive en mí. Y el Espíritu de Dios desea usarnos para arrancar, para derribar, para destruir todo lo que no es la obra de Dios y para sembrar y para edificar el reino de los cielos aquí en la tierra. Más adelante, Elías vivió uno de los hechos más sorprendentes en la vida de cualquier héroe de la fe, cuando se enfrenta a los profetas de Baal. El rey Acab pensaba que Elías era el culpable de todo lo que padecía Israel. Por eso cuando se encuentra con Elías, le dice en Primera de Reyes 18 del 17 al 18. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turba a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Dios y siguiendo a los Baales. El verdadero culpable de que viniesen esos 3 años y 6 meses de sequía, de hambruna, no era Elías por la palabra que pronunció, sino que era el rey Acab, por haber dejado los mandamientos de Dios y por haber seguido a los Baales, a los dioses falsos. También el rey Acab se dio a la tarea de matar a todos los profetas del Dios verdadero y solamente quedó vivo Elías. Imagínate. Y Elías no solamente fue enviado a denunciar, como te decía, el pecado del pueblo, sino fue un instrumento de juicio. Porque no solamente oró para que dejase de llover, sino que él se enfrentó y peleó contra los profetas de Baal y los degolló. Esto es, los mató. En Primera de Reyes 18, del 20 al 40, narra esta épica batalla. No lo vamos a leer todo. En este pasaje se encuentra toda esta historia. Pero esta lucha inicia cuando el profeta Elías reta a todo el pueblo de Israel diciéndole en el versículo 21 de Primera de Reyes 18. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo,
¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Como hijos de Dios, nos debemos de decidir qué posición vamos a tomar. No podemos ser indecisos. No debemos de caminar entre dos pensamientos, entre dos valores, entre dos caminos. Dios quiere que tomemos una firme decisión de escoger a quién vamos a seguir y que nos responsabilicemos de esa decisión, porque toda decisión trae consecuencias. Este mensaje que estaba dando Elías, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, síganle, y si es Baal, pues síganle. Pero decídanse, no pueden amar a los dos. Este pensamiento es una constante en toda la Biblia. Es un mensaje constante que encontramos desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, donde Dios nos cuestiona constantemente y nos dice, toma una decisión. No puedes andar a la mitad. Decide. Por ejemplo, en Deuteronomio 30, versículo 19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, repite conmigo, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Otro pasaje que nos muestra el mismo mensaje, pero ahora por medio de Josué, cuando se está despidiendo del pueblo, en Josué 24, versículo 15. Este pasaje te lo sabes hasta de memoria. Josué 24, 15 dice, y si mal os parece servir a Dios, escogeos, repite conmigo, escogeos, hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Te das cuenta? ¿Tú qué vas a escoger? ¿Vamos a ser como el pueblo de Israel en los tiempos de Acab, que creían en Dios, pero adoraban a los Baales y a Acera? ¿Que andaban entre dos caminos? Con dos tipos de profetas, dos tipos de sacrificios, dos tipos de adoraciones. No se puede, ¿verdad? Más adelante, por ejemplo, en los tiempos de Jesús, Jesucristo dijo en Mateo 7 del 13 al 14, Mateo 7 del 13 al 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Qué puerta vas a escoger? ¿Qué camino vas a escoger? ¿La puerta angosta y el camino angosto? ¿O la puerta ancha y el camino ancho? Pero no puedes andar por los dos. O en Apocalipsis, todavía está más fuerte esta palabra. En Apocalipsis 3 del 15 al 16 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, o sea, decídete. Pero por cuanto eres tibio, caminas a la mitad, y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Uy, qué terrible. Imagínate que Dios nos diga eso. El pueblo de Israel era lo que hacía. Caminaba en dos caminos, cruzaba dos puertas diferentes, tenía dos dioses diferentes. Entonces, lleno de celo, Elías se enfrentó al pueblo y a los profetas de Baal y les dijo, vamos a hacer esto, les voy a poner un reto. Cada uno de nosotros, de ambos bandos, va a preparar un buey en holocausto a su Dios. Y el Dios que responda consumiendo con fuego del cielo
ese holocausto, que sea el Dios verdadero y que todo Israel crea en él. Y eran 450 profetas de Baal. Y ellos dijeron, sí, sí, sí. Y entonces Elías les dijo, ustedes que son más, empiecen a preparar. Y ahí prepararon, destazaron al animal y pusieron todo dispuesto y empezaron a danzar alrededor, clamando a su Dios falso, que descendiera fuego del cielo. Y gritaban y se hacían cortadas en el cuerpo de tal manera que empezaron a emanar sangre por todo su ser. Y Elías se burlaba de ellos, clamen más fuerte, seguramente está ocupado o está dormido o no los oye. Y cuando llegó el momento en que tenía que consumarse el sacrificio, porque me imagino que pusieron 1 hora de término, no pasó nada. Tocó después el turno de ofrecer a Elías su sacrificio, y entonces él lo preparó y cortó al buey y lo puso arriba del altar y mandó que se derramasen baldes de agua, que se hiciese una zanja alrededor y se llenó de agua y clamó al cielo. Y entonces aconteció un milagro. En Primera de Reyes 18 del 36 al 38, Primera de Reyes 18 del 36 al 38, está la oración de Elías, que dice, Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Esto es bien importante. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Dios, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Dios y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Qué sorprendente. Todo lo que Elías hacía, ¿te das cuenta? Lo hacía por mandato de Dios. Él no se movía en sus fuerzas. Yo creo que la clave del éxito ministerial está aquí. Si tú quieres servir a Dios, nunca hagas las cosas en tus fuerzas, en tu prudencia o en tu sabiduría. Haz lo que Dios te diga que hagas y entonces tendrás éxito. Y creo que en la vida secular se aplica también. Vive en la presencia de Dios. Consulta al Señor. Pregúntale, Dios, ¿qué debo de hacer en tal o cual situación? Yo no me quiero mover en mis propias fuerzas, en mi propia sabiduría. Quiero hacer lo que tú me digas que tengo que hacer. Y como Dios se lo había dicho, pues había tal confianza y valentía en Elías que después de que fue consumido su holocausto, mandó prender a todos los profetas de Baal y los degolló. Esto es, se deshizo de ellos. Uno de los principales propósitos por los cuales Dios manifiesta sus obras y milagros es para que la gente se convierta a Él. Fue lo que dijo Elías, Señor, para que te conozcan que tú eres el Dios verdadero. Y dice en Primera de Reyes 18:39, y viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, el Señor es Dios, Jehová es el Dios. Pero como todo héroe de la fe, no todo es perfecto en la vida de Elías. ¿Se acuerda que leímos que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras? Pues resulta que después de estas grandes victorias del profeta Elías, después de tan grandes hazañas y valentía, Elías manifestó sus pasiones y deseos que combatían en su ser al desarrollar miedo hacia la esposa del rey Acab, llamada Jezabel. Porque después de que fueron muertos todos los profetas de Baal,
Jezabel prometió a Elías: así te voy a hacer a ti, así te voy a hacer. Y Elías se asustó y huyó de ella al monte Horeb, ya que buscaba para matarlo. Y un ángel de Dios le fortaleció alimentándolo 2 veces, preparándolo para el viaje. Un viaje que duró 40 días y 40 noches. Él estuvo caminando hacia el monte de Dios. Acompáñeme por favor a Primera de Reyes 19 del 8 al 10. Vamos a ver este pasaje. Primera de Reyes 19 del 8 al 10. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Dios, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Yo así me lo imagino. O sea, debe haber sido algo muy fuerte para él. Imagínate la escena. Elías caminó 40 días y 40 noches hasta que llegó al monte de Dios. Y ahí el Señor le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías le contesta: pues es que el celo por ti me consume, Señor. La realidad es que me están buscando porque me quieren matar. ¿Qué hago? Uno se pregunta: espérate, el Elías que se enfrentó al rey Acab y que dijo: no va a llover sino por mi palabra. El Elías que se enfrentó a los 450 profetas de Baal. Ahora estaba huyendo, tenía temor. Y esto habla de la condición humana. Cualquiera de nosotros podemos desarrollar miedo. Un miedo que Dios lo comprende, porque Dios nos hizo. Y el miedo muchas veces nos hace actuar. Hay que aprender a canalizar el miedo. Pero cuando el miedo te paraliza y no lo usas para actuar, para buscar la presencia de Dios, para que haya un cambio en tu vida, pues entonces sí estamos mal. El miedo por sí mismo no es malo. Dios está esperando que tú y yo confiemos en Él. Una de las palabras que más nos repite a lo largo de la Biblia es: no temas, no temas. Y si llegas a temer, hagamos lo de Elías. Vayamos al monte Horeb y busquemos la presencia de Dios y deleitémonos en Él hasta que Él nos hable. Porque es ahí donde obtenemos la fuerza. Es ahí donde obtenemos la dirección. Elías amaba al Señor. Y estando ahí en el monte, Dios se reveló a su vida y le dio las últimas instrucciones que debía de ejecutar Elías, conforme a los propósitos y planes de Dios. Ungió a Jezael por rey de Siria, ungió a Nimsi por rey de Israel, ungió a Eliseo para que sea profeta en su lugar. Elías fue un varón que vivía en la presencia de Dios, hacía la voluntad del Señor y tenía un celo por la obra. Le amaba con tal fuerza que realizó grandes acciones para dar a conocer que Dios es el Dios verdadero, por lo cual Dios lo amó y decidió llevárselo con él. Esto es, que no experimentara la muerte primera, sino que envió un carro de fuego para que se lo llevase al cielo. Y dice la Escritura en 2 de Reyes 2, del 11 al 12, que estando con Eliseo, su sucesor, aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en 2 partes. Elías es ejemplo de ese varón
temeroso de Dios, apartado del mal, con un celo, con un deseo de obedecer a Dios en todo momento y que vivía en su presencia, escuchaba su voz y efectuaba su voluntad. ¿No te gustaría ser como Elías? A mí sí. ¿Qué te parece si oramos para que esta palabra que hemos estudiado quede guardada en nuestro corazón y produzca fruto de vida? ¿Me acompañas? Padre, y ponemos delante de ti estas palabras que hemos estudiado. Danos un corazón como el de tu siervo Elías, un corazón obediente, un corazón lleno de fe, un corazón valiente para ejecutar tus mandamientos y hacer las cosas que tú nos pidas hacer. Un corazón con una fe tal que creamos aún que tú puedes hacer aquellas cosas que nuestra mente diría que son imposibles. Queremos desarrollar la fe de Elías. Padre, queremos desarrollar el compromiso de vivir en tu presencia, así como Él lo hacía. Gracias te damos porque esta palabra será sí y amén en cada uno de nosotros los que escuchemos este mensaje. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amado varón, pues te recuerdo la próxima semana volverte a conectar en punto de las 7 en nuestras reuniones de convivencia por Zoom y escuchar los mensajes que cada semana estamos subiendo los martes de un héroe de la fe diferente. La paz de Dios sea contigo y recuerda, conéctate